Muy bien, hoy es domingo y el cuerpo lo sabe y obviamente no estoy hablando ni de la fiesta ni de la parranda, sino el cuerpo, ¿no? Todos tenemos una mentalidad espiritual y pensamos en lo corporativo y la verdad que es súper emocionante poder estar juntos los domingos y también esto es bien raro. A ustedes desde su lugar, también cuando estamos en casa la mayoría de los domingos, estamos como que nos metemos adentro de la pantalla y tratamos de, en cierta manera, imaginarnos estar ahí en la reunión, pero también estar desde este lugar es bastante especial porque vos te imaginás cómo estarán las personas en su casa y te imaginás todos tomados de la mano, orando. Aunque la realidad por ahí la expectativa es diferente, ¿no? Como que alguno está en la cama con el móvil así y no pasa absolutamente nada. Muy bien, como este domingo fue bastante eventual, por lo que nos acaba de decir recién Raquel, queremos ir de lleno a la palabra, a algo que siento, y no lo digo como un cliché, sino verdaderamente siento parte del Señor, una palabra que considero que es para la casa especialmente, por eso tenemos en esta mañana esta informalidad y agradezco al Señor. Miren, les cuento. ¿Qué fue? El fin de semana pasado, o el anterior, venía sintiendo una palabra, venía ahí masticándola, y el lunes creo que fue, salí a correr y como que sentí que el Señor me estaba hablando y vieron como cuando te conectás Wi-Fi con el Señor y empiezan a bajar ciertas cosas. Y digo, qué bueno sería predicarla esto. Sentí como que era el espacio para predicarla dentro de IAM. Y no le dije al apóstol, pero lo pensé y dije, le voy a decir al apóstol Moisés, apóstol, tengo una palabra, no sé cuándo sientas, pero me pareció medio, no sé, medio confianzudo el agarrar y decirle, pastor, quiero predicar, o apóstol, quiero predicar. Y digo, bueno, no sé, yo le comento, el miércoles siempre nos juntamos acá en la oficina de la iglesia, le digo, tengo una amistad con el apóstol Moisés, así que él va a conocer para predicar ni nada por el estilo, y nunca lo hice, entonces creo que no me va a prejuzgar. Y eso fue el día lunes. Y el martes me llama el apóstol y me dice, no, Santi, dice, quería que compartas el domingo. Y yo respiré porque no le tuve que pedir yo. No, creo yo que era de parte del Señor y iba a ser de parte del Señor. Muy bien, no les prometo que va a ser corto, ya me conocen. ¿Para qué me invitan si me conocen? Pero sí que vamos a tratar de ser bien ameno. Mire, es un trabajo de investigación. Acá me agarró el espíritu del apóstol Patricia. Un trabajo, la verdad, de varios días, de estar investigando. Y a veces cuando uno tiene mucha información y a uno le parece que toda la información es buena y es útil, es como que lo querés comprimir. Y bueno, sacás la cola, sacás la cabeza, pero lo intentás, igual quedan como 7 hojas, pero no importa, no importa. Vamos a ir de a poquito y vamos a ir en una construcción. Disfrute que podemos tener estos espacios largos de ministración, que usted está en la comodidad de su casa. Está por ahí en la mesa, o en el sillón, en el sofá, en el living, o en la cama. Usted está ahí cómodo, disfrútelo porque nos queda poco. Ya pronto volveremos a lo presencial y lo estamos deseando y necesitando. ¿Sí? Ya vamos a esperar el tema de los anuncios porque hay novedades en cuanto a eso. Muy bien, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a leer bastante de Juan hoy, bastantes escritos de Juan. En el capítulo 3 encontramos una historia bien singular. Encontramos a Jesús hablando con Nicodemo, quien era un maestro de la época, un rabí. Antes en la escala piramidal de la sociedad que vivía Jesús, el rabí era la persona más importante que había en la sociedad. Era alguien de mucho prestigio, como decir un alcalde, un intendente, o mayor aún. Creo que no tenemos un ejemplo contemporáneo para poder identificarnos o hacernos la idea de lo que significaba un rabí. Bueno, este hombre Nicodemo era un rabí y intentaba hablar con Jesús de cosas teológicas, y Jesús, más allá de la teología, él siempre le hablaba de cosas espirituales. Nicodemo parecía que no entendía ni las naturales y le costaba entender lo espiritual. Mire, si quieren en la semana léanlo.
Pero el verso 8, Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene. Nicodemo estaba intentando entender cosas espirituales. Jesús le hablaba de cosas naturales como un ejemplo de la importancia de entender las cosas espirituales. Dice, oye su sonido, está hablando del viento, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, acá está afirmando lo que acabo de decirles, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y acá encontramos un versículo que creo que la mayoría nos sabemos de memoria, en el verso 16. Jesús le dice en este contexto a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que todos nos sabemos este verso de memoria. Jesús le quiere hablar de algo espiritual a este Nicodemo usando un ejemplo de algo de uso terrenal, como es el amor. Y en estas últimas semanas, ustedes saben, la línea del mensaje viene en cuanto a permanecer. ¿Sí? El pastor Andrés nos estuvo hablando bastante sobre esto, el apóstol Moisés también, la pastora Raquel la semana pasada. Y cuando yo escuchaba esto, digo, qué importante es de permanecer en el amor. Pero como que el Señor me estaba hablando un poco a ir a la raíz de lo que verdaderamente es el amor. Porque podemos hablar de permanecer en el amor y cada uno tiene una idea diferente de lo que es el amor. Ahora no se trata ni de mi idea, ni de la idea que pueda tener cada uno, sino de lo que verdaderamente Dios piensa que es el amor. Le titulé a este mensaje La manera del amor, y que la manera de amar de Dios tiene que ver con una acción. Leemos de nuevo, de tal manera, esta es la manera de amar de Dios. ¿Sí? Y me llama la atención porque está escrito de esta manera. Nos da como una premisa, nos pone como un piso. Es decir, así es la manera que Dios ama. Al decirnos así es la manera que Dios ama, nos está diciendo así es la manera que tienen que amar ustedes. Porque si Dios ama así, lo mismo pretende que nosotros hagamos. De tal manera, ¿cómo es la manera que Dios ama? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Nos habla de un amor que se expresa en acción. No es un amor que solamente queda en palabras, no es un amor que solamente queda en algo romántico o simplemente, vieron que a la Biblia muchas veces le decimos la carta de amor de Dios a sus hijos. Y está muy bien esto en cuanto a lo poético. Pero a mí me gusta llevarlo a la práctica, practicar todo lo que Dios nos habla. Y lo que Dios está diciendo es que hay una manera de amar que tiene que ver con las acciones. Quiero reivindicar un personaje, recién hablábamos acá en la mesa. Recuerdan que Jesús tenía 3 amigos que vivían en Betania, que eran 3 hermanos, que eran Marta, María y Lázaro. Y bueno, Lázaro lo conocemos porque fue el que resucitó Jesús. María, que fue la que ungió los pies de Jesús en varias ocasiones. Pero Marta es como que ha tenido mala prensa. Y Marta siempre la vemos como, bueno, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y hasta lo hemos usado como de broma. Si vemos a alguien ahí que está muy, no sé, muy metido en un trabajo, en algo, decimos, Marta, tranquila. Cualquier parecido del nombre con la realidad es pura coincidencia. Digo por el público que tenemos acá, que ustedes no ven, ¿no? Dice que entonces siempre hemos dicho que a Marta es como que nadie quiere ser Marta. Porque María eligió la mejor parte. Porque Marta parece que estaba enfocada en lo terrenal, en las cosas cotidianas. Pero estuve leyendo un poco esta mañana y digo, hay que reivindicar a Marta. Hay que darle el lugar a Marta que se merece. No todo es malo lo de Marta. Es más, no sé si es malo lo de Marta. Permítanme que no le sangre su teología, sus oídos, sino permítanme ubicar a Marta en un lugar también especial en el corazón de Jesús. Miren, datos importantes. Jesús fue a la casa de ¿quién? No fue a la casa de Lázaro ni de María, a la casa de Marta.
Marta era la propietaria. Se creía, por ciertos datos que nos dan los evangelios, que Marta era una de las mujeres adineradas. Como ustedes saben, el ministerio de Jesús se sostenía con dinero, se sostenía obviamente por algo espiritual y ministerial que le estaba desarrollando, pero en lo terrenal había dinero, había cosas que pagar. Dice que había como un séquito de mujeres adineradas que financiaban toda la vida de Jesús. Es decir, de sus viajes, la comida, todo lo que Jesús necesitaba era financiado por muchas personas y dentro de ello un grupo selecto de mujeres adineradas. Se cree que Marta era parte de esas mujeres que financiaban el ministerio público de Jesús. Es más, la expresión de que Jesús iba con sus discípulos, imagínense a los discípulos. Ayer estaba hablando con una iglesia en Ecuador, estaba enseñando y les decía un dato interesante, que Jesús tenía 30 años y sus discípulos, se cree que el más viejo era Juan el discípulo amado, y Juan tenía 16 años. Entonces vieron que en las películas los pintan de barba, hombres ya formados. En el contexto judío, a los 11 años ya eran adultos. A ver, Jesús estaba con una banda de adolescentes de 14, 15, 16 años. Imagínense, a ver, caminaban y trabajaban, había que seguirle el paso a Jesús. A tal punto de que cuando Jesús quería orar con ellos se quedaban dormidos. Entonces Jesús era muy hiperactivo. Entonces llegaban a una casa. Primero, la casa de Marta tendría que ser grande para poder tener, que no eran solo los 12 discípulos, sino que siempre había un montón de gente más que iba siguiendo a Jesús y había que darle de comer a los discípulos, ¿no? Entonces había que tener cierto dinero para tener una casa que pueda hospedar a tanta gente y también para darles de comer. No una vez, por lo menos la Biblia menciona 3 ocasiones que Jesús fue a visitar a Marta y sus hermanos. Ella era la que financiaba, mencioné. Y esto no se dice, pero es una parte muy importante la que hacía Marta. Ahora, yo pregunto en la escena que todos recordamos, María enjugando con sus cabellos, perfumando, ungiendo los pies de Jesús. Lázaro sentado ahí escuchando a la mesa y Marta sirviendo. Yo me pregunto, alguien tenía que servir. Alguien tenía que darle de comer a todas esas personas. Alguien se tenía que preocupar. Cuando Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con estas muchas cosas, y le menciona que María eligió la mejor parte, creo yo que tenemos que tener un poquitito más de discernimiento ahí. Lo que Jesús estaba diciendo es que estaba mal la actitud de Marta, no su servicio. ¿Por qué? Porque Marta, recuerden, estaba como muy enojada, porque claro, era mucha gente, estos comían un montón, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, comían un montón, y claro, era la única, y María ahí ungiendo. Y ahora, ¿cuál fue lo malo de Marta? ¿Servir? No, lo malo de Marta fue que se acercó a Jesús y le dice, ¿no te da cuidado? Había que tener mucha confianza para acercarse a un rabí, un maestro, y a alguien como Jesús, con la autoridad espiritual que tenía, y reclamarle a Jesús por qué la hermana no estaba sirviendo como ella. Había que tener mucha confianza. Pero lo segundo era que Marta estaba enfadada. Esa fue la parte que Marta eligió mal. Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. Fíjense, no está hablando de cansada, no está hablando de estresada, sino está hablando afanada y turbada. Una actitud de sentimiento. Estaba enojada Marta. Estaba, no quiero decir ninguna expresión que pueda sonar mal para ustedes, pero estaba muy enojada. Y le dice, Jesús, no te da cuidado. Jesús, sí, imagínense la situación, enseñando, dando palabras de vida eterna, hablando, ahí la escena, María, y Marta interrumpe, bueno, Jesús, todo muy lindo, pero no te da cuidado que mi hermana esté sentada y no me esté ayudando a servir. Cuando, a ver, agrego yo, tus discípulos comen un montón, no te da cuidado, Jesús. El problema de Marta era que se enojó, no era que estaba sirviendo. Alguien tiene que servir, alguien tiene que demostrar el amor por obras. Ahora, hay un momento también para cada cosa. La actitud de María fue muy correcta y Jesús la destaca. María eligió la mejor parte, de la cual no le será quitada. Pero vuelvo a reivindicar en este caso a Marta.
Marta estaba sirviendo, Marta estaba actuando. Y eso es bueno. Lo malo es que se enojó, que se turbó, que se afanó. Pero alguien tiene que servir. En estos días estaba comentando de esto y alguien me dice, claro, porque decimos todos que somos el cuerpo de Cristo. Y todos somos parte del cuerpo, pero nadie quiere ser el trasero. Es decir, nos gusta hacer la mano, nos gusta hacer esto. No voy a decir esa palabra que dicen acá, a mí me suena todavía muy mal. Pero nadie quiere ser la palabra que empieza con C, ¿no? Y tiene 4 letras. Todos quieren ser, no, yo soy los ojos del cuerpo, yo soy, no sé, las piernas, los pies para llevar el evangelio. Pero nadie quiere ser el trasero. Alguien tiene que ser el trasero en el cuerpo. Alguien en ese momento tenía que servir. Alguien tenía que demostrar su amor con acciones. No estaban mal las acciones. Lo que estuvo mal fue el enfado y que ella se haya afanado. Marta es un personaje que debemos reivindicar. Después, ¿se acuerdan cuando Lázaro se muere y Jesús tarda varios días en llegar a Betania? La primera que sale al encuentro de Jesús es Marta. Y le dice, Señor, tenía mucha confianza con Jesús. Si vos hubieras estado acá no hubiera pasado eso con mi hermano. Y Jesús, y Marta dice, antes de que Jesús le diga algo, dice, pero yo sé que vos tenés el poder para sanarlo. Y hemos interpretado, léanlo, no estoy inventando nada, esto está en San Juan 11, hemos interpretado que Marta estaba esperando que Jesús lo resucite. No. Si seguir leyendo, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, y Jesús dice, sí, la resurrección de todos los muertos, le dice Marta. Hablando de un futuro, de algo que iba a pasar. Es decir, Marta no estaba esperando que Jesús resucite a su hermano. Lo que Marta le estaba diciendo con esa expresión fue, si hubieras estado, vos lo hubieras sanado. Pero aunque no estuviste ni lo sanaste, yo sé que tu poder está inalterable. Y eso es una enseñanza de una mujer que tenía mucha madurez. A veces nosotros dudamos de Dios cuando pareciera que nuestro librito evangélico no nos funciona. Porque nuestro librito evangélico nos dice, si estás enfermo, orás y te vas a sanar. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado situaciones de enfermedad y oramos y no nos sanamos? Pero eso quita de que Dios sigue siendo Dios y tiene el poder para sanarnos. No, Dios sigue siendo, eso es lo que estaba reconociendo Marta. Me habla de una madurez de Marta. Reivindiquemos a Marta. Y siento los aplausos de acá de parte del público colombiano. A ver, y después Marta le dice, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Nadie se acuerda de que Marta dijo antes que Pedro eso. Coco, recién estábamos hablando con Coco y le mencionaba esto. Y claro, y Coco me decía, y es verdad, Jesús le tuvo que preguntar a los discípulos para que reconozcan que él era el Mesías. A Marta nadie le preguntó. Marta no era tan solo una mujer afanada, fue una situación que se afanó, se preocupó, se enojó, que demostraba su amor con el servicio, con su dinero, con todo lo que tenía. Pero también Marta tenía revelación. He dicho, reivindicamos a Marta. Cuando, cuento una infidencia, cuando no estaba saliendo el internet y yo estaba comentando casualmente a la tocaya Marta, no, hoy voy a reivindicar tu nombre, voy a reivindicar. Dice, ay no, pastor, es el enemigo que no quiere que salga esta prédica tiene que salir, porque estoy cansada que siempre que digan Marta, todos me miren a mí como algo negativo. Bueno, hoy hice justicia, Marta. Oye, entonces, Marta es un ejemplo de amor en acción. De que no es solamente el romanticismo, no es solamente, obviamente no estoy hablando del activismo, de hacer, ya voy a mencionar esto, sin sentido, pero sí alguien tiene que hacer algo. Es decir, somos elegidos para ser y la consecuencia de ser es el hacer. A veces pensamos, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, ser o hacer? Y hay toda una corriente, no, el ser. Otra, una corriente, no, el hacer. Yo en lo personal considero que obviamente primero somos, pero el ser se manifiesta en el hacer. Entonces también somos lo que hacemos. Entonces no podemos decir que amamos a Dios si no estamos teniendo obras que demuestren el amor que tenemos hacia Dios. Cuando hablamos de permanecer en amor, no estamos hablando de permanecer en un sentimiento, en una cosquillita, ay sí Señor, te amo, permanezco en el amor. Sino estamos hablando de que hay cosas que vos y yo tenemos que hacer. Como van viendo, esta palabra la estoy
expresando de esta manera y para mí es muy, muy de la casa. Si hay personas que nos visitan y están conectadas por primera, segunda, tercera vez, ténganme paciencia, es algo, le estamos dando permiso para que entren acá en el living de casa, como iglesia, como comunidad que tenemos y que podamos expresar estas cosas. Pero es necesario que hagamos, iglesia. La vida cristiana, el amor a Dios no es congregarme los domingos solamente. Estamos hablando de ser participante del propósito eterno. Esta es la palabra de este año. ¿Cómo participo? Haciendo. Vamos a ver varias formas, pero necesito hacer para demostrar el amor que siento por el Señor. Yo sé que empiezan a surgir un montón de preguntas. Bueno, ¿puedo hacer sin amor? Ok, ya vamos a ir contestando una por una. Vamos a otro libro del mismo autor, de Juan. Vamos a ir al Apocalipsis. Y el capítulo 2 y 3 nos menciona estos mensajes a 7 iglesias. 7 iglesias. El verso, voy a mencionar algunas, pero también hablan de este tema, también hablan del amor. Me gustaría leerlos todos, pero por una cuestión de tiempo es acá donde empecé a recortar. Pero miren el verso 9, el mensaje a la iglesia de Esmirna. El ángel le dice, yo conozco tus obras. Me parece interesante porque todas las iglesias comienzan de la misma manera. No está hablando, yo conozco tu corazón, no está diciendo, yo conozco tus intenciones, yo conozco la profundidad de tu mirada. Le está hablando el ángel directamente, yo conozco tus obras, punto. A todas las está juzgando por sus obras, por sus frutos los conoceréis. Frutos que tienen que ver con acciones. Yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Qué capítulo es? El 2, ¿no? El 3, capítulo 3, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Más adelante, recuerden, Esmirna era una iglesia pobre, pero entre paréntesis Jesús le dice, el ángel, Jesús hablando a la iglesia, le dice, pero tú eres rico. ¿Sí? Dejémoslo ahí en pausa y seguimos. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El mensaje a la iglesia de Tiatira, me olvidé poner el capítulo, el verso 19, es el 2, gracias, Ivana. A la iglesia de Tiatira, 2:19, le dice lo mismo, yo conozco tus obras y amor. Está uniendo las dos palabras y me está dando aprobación a lo que les quiero construir hoy. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Habla de cosas intangibles y cosas tangibles. De cosas invisibles y cosas que las podemos ver y tocar. Obras y amor. Las obras tienen que estar motivadas por el amor. Hagamos la cuenta al revés. El amor se muestra en obras. Dice fe y servicio. Lo mismo. La fe se demuestra a través de obras también. Dice, y tu paciencia, verso 19 estamos, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es impresionante, porque está juzgando el ángel en este mensaje que lo podemos tener para nuestros días, lo está juzgando por obras, no lo está juzgando por sus sentimientos. Le está diciendo, tus obras postreras son más que las primeras. El mensaje a las iglesias no es por intenciones, sino es por obras. Miren, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Creo que es capítulo 3, ¿no? Éfeso 3, o no, 2, desde el verso 1, ahí está. 2, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Dice, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candelebros de oro, dice esto. Nuevamente, verso 2. Yo conozco que tu amor, tus sentimientos, cómo me cantás, la pasión que... No, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. No está mal trabajar. No estaba mal lo que hacía Marta. Es decir, acá el ángel está resaltando. Dice, tus obras y tu arduo trabajo. Está resaltando el trabajo que tenía la iglesia de Éfeso. Y paciencia. Y fíjense, trabajaba, pero tenía discernimiento también.
y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles. Una iglesia corporativamente con un discernimiento para saber quién es apóstol y quién no. Y los has hallado mentirosos. Verso 3. Has sufrido, has tenido paciencia y has nuevamente trabajado arduamente en mi nombre. Nuevamente el ángel resaltando la actitud de una iglesia en cuanto a que a sus sentimientos, no, en cuanto al trabajo. Has trabajado arduamente y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y acá alguno dirá, acá pastor, a ver cómo te la arreglás para enmendar esto. Porque esta iglesia trabajaba, pero había dejado el primer amor. Fíjese, sigamos leyendo, llegamos a ese punto. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Esta iglesia, el Señor une amor con trabajo. ¿Sí? Estos son los dos mensajes que tiene la iglesia de Éfeso. Dice, tu arduo trabajo, que has trabajado por amor, esa es la motivación, en mi nombre. Y fíjense que lo dice en tiempo pasado, has trabajado por amor y no has desmayado, pero ahora estás trabajando y la motivación no es el amor. Y ese también es un riesgo. Yo me anoté una frase que digo, la voy a tuitear esta semana. Se puede tener obras sin amor, pero no se puede tener amor sin obras. Lo digo nuevamente. Se puede tener obras sin amor, pero no se puede tener amor sin obras. El problema no eran las obras, el problema era que habían desviado su camino de la verdadera motivación, que era el amor. El problema no era su arduo trabajo, es más, lo resalta el Señor. Lo resalta, has trabajado y no has desmayado, no has descansado. Y todo ese trabajo, dice, lo acabamos de leer, fue por amor de mi nombre. Pero tengo algo contra ti, te olvidaste de la motivación principal. Ahora fíjense, es muy interesante. 5, dice, recuerda cuál es la motivación principal que tiene y debe ser el amor. ¿De dónde has caído? ¿De dónde caíste? Del amor. Esta iglesia no permaneció en amor. Es decir, tenía el amor, lo expresó en obras, pero llegó un punto donde siguió haciendo obras y se olvidó de amor. Por eso es que le dice, tengo algo contra ti, dejaste tu primer amor. Ahora, no le dice, deja de hacer obras. Le dice, recuerda dónde has caído, del amor. Dice, arrepiéntete, le dice. Y fíjense cuál es la solución. Después que reconozcas, después de que vuelvas, después de que te arrepientes, dice, haz las primeras obras. Es decir, no dejes de hacer obras, no está mal hacer obras. La motivación de las obras tiene que ser el amor. Arrepentite, fíjate, recordá de dónde caíste, pero empezá a hacer las primeras obras. Es tremendo. La verdad yo nunca lo había leído de esta manera y esta semana le dije, estuve leyendo, estuve mirando y digo, claro, el amor se demuestra por obras. Vuelvo a decir esta frase, obviamente puedo tener obras sin amor, puedo hacer cosas para Dios sin amor. Hebreos también nos habla de esto, que podemos ser como un címbalo que solamente hace ruido. Si no tengo amor, de nada me sirve. Pero no quiere decir de que está mal hacer las cosas. Volvamos a primer amor, recordemos cuál es la verdadera motivación, arrepintámonos, este es el proceso que le da a Éfeso, arrepintámonos y volvemos a hacer las obras como al principio, pero no dejemos de hacer las obras porque esto se construye con obras. El amor se expresa en obras. Yo sé que no estoy dando un mensaje por ahí muy acostumbrado, a veces siempre predicamos en contra de las obras, en contra del trabajo, como que lo vemos, estoy hablando en lo ministerial, ¿no? Ya vamos a llegar también a lo cotidiano de todos. Y es por eso que aparecen personajes como Marta, para reafirmar esto. Pero entendiendo como, y espero que tenga sentido para ustedes, como lo estamos construyendo, nunca el Señor está en contra de las obras, sino que el amor precisamente se expresa por obras. Vamos a una última iglesia.
en Apocalipsis 3, 14. Es la última iglesia y una de las más especialistas, podemos llamarlo. Apocalipsis 3, 14. Vamos a leerlo todo, ¿sí? Léanlo conmigo, le doy tiempo para que lo busque. Léanlo en casa. Si tienen otras versiones, mejor. Muy bien, leemos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es Jesús hablándole directamente, Cristo hablándole a la iglesia. Verso 15. Nuevamente, yo conozco tus obras. La línea de todo el mensaje tiene que ver con las obras. Perdone que sea reiterativo en esto, pero culturalmente decimos amor y pensamos en sentimientos. Para Dios, amor va con obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17. Porque, todo lo anterior lo hemos escuchado, pero acá está el porqué. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que muy fuerte este mensaje, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le fue con todo el Señor a esta iglesia. Verso 18. Por lo tanto, si tiene una poesía esta construcción, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19. Miren qué fuerte, estamos hablando del amor, de las obras, ¿no? Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, dentro de este contexto está este versículo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, le está hablando una iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Verso 22. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Muy bien, llegamos al centro de mi mensaje. Quiero que analicemos un poquito esta amonestación a la iglesia de la Odisea. Primeramente, obviamente, está hablando de obras, como ya lo destaqué. Y me llama la atención porque cuando menciona la palabra amor en el verso 19, ¿cómo Dios le expresa el amor a esta iglesia? Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Nos habla de un amor de Dios, y acá está, lejos de todo sentimiento, de un amor de Dios que reprende y castiga. Yo sé que la religión oficial nos vendió mucho ese Dios tirano, y obviamente esto no es la gracia, un Dios tirano que todo el tiempo está enojado con la humanidad. Y gracias a Dios por todo el mensaje de entender de que Dios es amor, de que Dios es paz, de que Dios está con nosotros más allá de lo que hagamos. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos acerque más a Dios, ni no hay nada que nosotros podamos hacer que nos aleje más de Dios. Él nos acepta tal como somos. Es una realidad. Pero así como es una realidad de que Dios no es un Dios tirano, y es una realidad de que Dios es un Dios de amor, Él nos dice, dentro de mi amor, yo reprendo y castigo. Lo que estaba trayendo a esta iglesia era una reprimenda. ¿Sí? Lo estaba reprendiendo. Asociamos reprensión o reprimir, cuando reprender, digo, cuando reprende a alguien un demonio, ¿no? Algo que se ha expulsado. Bueno, tiene que ver por ahí esa palabra. Pero también dice, yo les castigo. Y se me hacía la imagen de un papá que verdaderamente ama, le pone límites a sus hijos. Hace algún tiempito
Arely nos contaba de una chica que, bueno, tuvo un problema, no era de su escuela, era de otra escuela, y que la policía fue a hablar con la mamá, y que la misma mamá le decía, la verdad, llévensela, enciérrenla, porque no sé qué hacer. Y Arely nos decía sorprendida, ¿no? ¿Cómo puede ser que una mamá la entrega a la policía? Y tuvimos una charla ahí sobre la importancia de los límites en amor y la importancia de la corrección en amor. Lo mismo es Dios con nosotros. Porque Él nos ama. ¿Vieron que es más que un sentimiento? Es más que simplemente abrazarnos y lo romántico. Permítanme hoy cortar con todo lo romántico. Hay una propaganda en Argentina de una gaseosa que dice, es Paso de los Toros, es una bebida bastante amarga, que dice, cortá con toda la dulzura. Y a veces cuando estamos así en un ambiente medio tierno, romántico, siempre hay alguien que corta con la dulzura. Bueno, hoy me tocó a mí. Hablamos de amor, pero cortemos con toda la dulzura. El Señor dice, yo te amo, por eso es que si te amo, te tengo que poner límites, te tengo que corregir. Y luego, anteriormente, leemos una expresión que ha sido muy mal comprendida. Lo vuelvo a leer, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y culturalmente, o mismo en la iglesia, ¿cómo lo denominamos a esto? Lo caliente tiene que ver con el fuego del Espíritu, con el Señor, ser apasionado. No, ese hermano está on fire, está caliente con el Señor, está encendido, está prendido fuego. ¿Vieron cuando alguien predica? También está tirando bomba, está tirando fuego. Ok, todo eso, ¿no es cierto? Los latinos somos bien ahí de sangre caliente. Todo eso lo relacionamos con lo caliente. Y a lo frío lo relacionamos con lo apático, lo relacionamos con algo que no tiene mucha gracia. Bueno, sí, los del norte de Europa, espero que no me esté escuchando nadie del norte de Europa. Bueno, son fríos, son ahí como más tranquilos, no expresan mucho. Esta cuarentena les vino de 10 porque no tienen que abrazar a nadie, poco contacto físico. Es como si dijéramos caliente sinónimo de bueno, frío sinónimo de malo. Básicamente es eso. Si viene el apóstol Moisés y te pregunta, ¿cómo está la relación con tu esposo? Y fría, pastor. Es decir, nadie diría eso, porque lo que dirías es, está mal. No sé si me entienden. O ¿cómo fue la reunión? Y medio frío y el pastor Santi al hablar. Es decir, ¿qué querríamos decir con eso? No, estuvo medio flojo, estuvo mal. Ahora sí decimos, no, estaba prendido fuego. Lo relacionamos siempre con cosas positivas. Ahora me puse a hacer los deberes, y es aquí donde me agarró la unción del apóstol Patricia, y me puse a estudiar sobre esta ciudad de la Odisea. Y es interesante la geografía y la historia que tiene la Odisea. Miren, la Odisea se encontraba en una zona del valle, como los que vivimos ahí en el Valle Occidental, ahí la gente de Cerdañola, de Terraza, de Barberá, etcétera, etcétera. Para mí la mejor parte de Barcelona, pero bueno, es un punto aparte. Dice que la Odisea estaba en un valle junto al río Lisus. Y había dos ciudades. Había una ciudad cerca que se llamaba Hierápolis, ¿sí? Hierápolis. Y había otra ciudad que se llamaba Colosas. No es simplemente un dato geográfico, sino que tiene que ver con lo que estaba expresando Jesús a la iglesia de la Odisea, al decirle, no eres ni frío ni caliente, porque sos tibio, te voy a vomitar. Dice que Hierápolis estaba a 10 kilómetros al norte de la Odisea. Presten atención, un dato que les va a interesar muchísimo, porque esto de decir frío, caliente, hermano, la iglesia tiene que estar prendida a fuego. Yo tenía una canción para hacerle escuchar hoy, pero bueno, por las cuestiones estas de internet y demás, pero hay una canción que decía, mi adolescencia, no hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no hay que estar frío, no. Hay que estar caliente en un reggaetón. En mi época fue una banda cristiana uruguaya alternativa. Decía, no hay que estar frío como un pingüino, muy pegadiza. Pero la asociamos con esto, ¿no? Ahora, Hierápolis, vuelvo al tema, Hierápolis estaba a 10 kilómetros al norte de la Odisea. Hierápolis se caracterizaba
Toda esa zona era zona así como de terremotos, de movimientos sísmicos y demás. Y se habían formado en Hierápolis unas termas, unos pozos de agua caliente impresionantes. Envidiables para toda la región. Hasta el día de hoy, pongan si quieren Hierápolis, termas ahí en Google. No lo hagan ahora porque se van a distraer. O bueno, algunos ya lo hizo, no importa. Se llaman las termas de Pamukkale. Ahora se llama así. No sé si se pronuncia así. Pamukkale. O pongan Hierápolis termas. Es impresionante. Era tan lindo y visualmente, pero también, ustedes saben que las termas tienen muchos minerales, que uno puede sumergirse. Espero que alguno haya tenido la experiencia de ir a alguna terma. Y claro, yo creo que no tenían el conocimiento científico en la época, pero hoy entendemos que todas esas aguas ricas en minerales hacen bien a la piel, abren los poros, hidratan. Hay lugares en el norte de Europa que las termas sanan enfermedades de la piel como psoriasis, etcétera, etcétera, etcétera. Y eran aguas extremadamente calientes. Cuando vos te vas a meter a una terma, son arriba de 35, 38, 40, 42 grados. ¿Sí? Está casi para hacer un mate. Muy, muy calientes esas aguas. Bueno, Hierápolis era conocida por sus aguas calientes. A tal punto, habrán escuchado hablar de Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra se iba a nadar y a sumergirse en estas aguas en Hierápolis. ¿Sí? La Odisea en el medio y Hierápolis 10 kilómetros arriba. Y abajo, 17 kilómetros al sur, ya se pueden imaginar qué es lo que hay, estaba esta ciudad Colosas, que tenía la particularidad de tener pozos de agua muy, muy fría. ¡Wow! No lo sabíamos a esto, ¿no? Ahora, metámonos en el contexto de la época. La temperatura promedio eran 30 grados. No existían neveras, ni refrigeradores, ni heladeras. No existía nada de eso. Tomar un vaso del agua de Colosas. Colosas es la misma ciudad cuando Pablo le escribe a los colosenses. Es la misma ciudad. Tomar un agua de Colosas era una experiencia única. Porque no tenían cómo enfriar el agua. Tenía que ser agua fría natural. En el medio del calor, que ahora estamos llegando al verano, es decir, algunos se imaginan esa situación de que estás trabajando todo el día y que cuando llegue a casa voy a abrir la nevera de mi casa y voy a tomar el agua fría que puse esta mañana, y llegás y alguien se la tomó y puso la botella vacía. Bueno, pasa en las mejores familias, ¿no? Pasa creo que en todos lados. Bueno, esa experiencia de estar sudado, de estar cansado y de tomar agua fría era tan refrescante que Colosas era conocido por su agua fría. Ahora, era interesante porque la Odisea como que no quería quedar fuera de la foto. Y dice, ellos no tenían nada en cuanto a las aguas. Y miren, intentaron hacer acueductos, búsquenlo, está en las fotos, búsquenlo por internet. La Odisea dice que hizo acueductos desde Hierápolis, todo un sistema de caños para poder traer agua caliente a la Odisea, a su ciudad. Y también hicieron todo un sistema para poder traer el agua fría a su ciudad. Claro, eran muy inteligentes en toda la ingeniería de traer el agua, pero no se dieron cuenta que 10 kilómetros de Hierápolis hasta que esa agua caliente de 40 a 38 grados venga hasta la Odisea, llegaba tibia. Entonces la gente se sumergía en esas aguas tibias y les daba náuseas, les daban ganas de vomitar, porque no servía para nada un agua tibia. Un agua tibia no era algo desconocido en la época, es decir, ponían un calentador y se bañaban en agua tibia. Ahora, lo mismo pasó con el agua de Colosas. Querían traer el agua fría para no caminar 17 kilómetros al sur, sino traer el agua fría. Cuando llegaba a la Odisea, llegaba tibia. Qué horrible tomar el agua tibia, sobre todo en un día de calor. O fría, es decir, claro, fría es lo que más nos gusta a todos, pero tomar agua fría, nosotros los argentinos tomamos agua caliente cuando tomamos el mate, o cuando te tomas una infusión, pero tomar agua tibia es algo detestable. Ahora, el mensaje que el ángel le estaba diciendo a la Odisea no era de que sea apasionada, sea fervorosa o no seas apática. O sé, como muchos hemos predicado, me incluyo, sé el mejor cristiano
o sé el mejor mundano, no seas tibio. Ese no era el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Miren, sigamos analizando. Verso 17. Ya vamos a llegar cuál es el mensaje principal a la Odisea. Espero que me estén siguiendo y que tenga sentido. Cuando leíamos, yo les dije que el mismo texto nos dice el porqué. Verso 17. Anteriormente, no sos frío, no sos caliente, tibio te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué, dice el verso 17, tú dices, es decir, ¿por qué considero que sos tibio? Por esto, ¿sí? Es decir, todo el secreto siempre está en la Escritura, lo necesitamos analizar. No estoy diciendo que sos frío o caliente para que seas más apasionado o para que seas más apático, sino por esto que voy a decir. Te considero tibio porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese era el porqué. Dios catalogaba a la iglesia de la Odisea tibia por esto. Porque ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero en realidad eran miserables, pobres, ciegos y estaban desnudos. También esta expresión, ahí para los alumnos de quinto año de SEAP, cuando hablamos de hacer la administración de la palabra y decimos de hacer un análisis, una hermenéutica, primeramente al interpretar el texto, pero también un estudio de todo el contexto, las palabras de Jesús no eran inocentes. ¿Por qué casualmente le dice desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Miren qué sentido toman cuando le mencioné esto. La Odisea era una ciudad muy próspera, tenían mucho dinero, tenían, la verdad, recursos como ninguna otra ciudad. Así que tenían tantos recursos que en el año 661 después de Cristo hubo un terremoto que destruyó toda la Odisea se destruyó. Y que Nerón, obviamente la Odisea está gobernada bajo el Imperio Romano, quiso financiar la reconstrucción de la Odisea. Y los de la Odisea tenían tanto dinero que dijeron, no, tranquilo, no envíes dinero. Dice, con sus propios fondos, la misma ciudad reconstruye la ciudad y la hace 10 veces más lujosa. Si ustedes buscan ruinas de la Odisea, van a encontrar que todavía hay ciertos edificios que están en pie, después de 2000 años de existencia, de el dinero que invertían porque lo tenían. Era una ciudad muy rica. Sus fuentes de riqueza eran 3. Número 1, textil, es decir, la industria textil, como terraza. Textil, lana y algodón. Dice que hacían prendas de vestir de alta calidad y sobre todo se caracterizaban las telas negras. Si la Odisea vestía literalmente a todo el mundo. Tenían rutas que conectaban a todo el mundo conocido por la época y conocían a la Odisea porque la ropa de la Odisea era la ropa de marca del momento. ¿Sí? Era el Gucci, era, ¿cómo dice la canción de Camilo? Como la saben. Era la ropa del... Si vos decías, no, tengo una ropa de la Odisea, era como, ¡apa! Este se viste bien. Entonces era su orgullo el tener esta industria textil en desarrollo. El segundo punto de por qué era tan rica era de que era clave en el comercio y el mundo bancario. Los mayores comerciantes estaban en la Odisea. Yo creo que reflejo de eso también era la iglesia, ¿no? Y lo tercero es que se vendía un ungüento, una pomada para los ojos, que era única en el mundo conocido hasta ese momento. Era una pomada que ayudaba a mejorar la vista. Y era conocida también la Odisea por esa pomada y la exportaban a todo el mundo. Ahora fíjense cómo tiene sentido todo lo que estamos diciendo. Y acá es donde está el centro de la enseñanza. Vos decís, una iglesia con tanto dinero, ¿por qué no se la reconoce por una iglesia que fuera generosa a la hora de ofrendar? Es más, lo acabamos de leer, creo que era la iglesia de Esmirna, ahí está. Esmirna, Dios le dice, yo conozco tus obras, el verso 9 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esmirna era una iglesia pobre, pero el Señor le dice, pero eres rico en realidad. Y a la Odisea
era una iglesia rica, dice ser rico. Por eso le dice tibio, no por lo otro que dijimos anteriormente. Porque decís que sos rico, creés que no tenés ninguna necesidad, pero en realidad sos desventurado, miserable, pobre. ¿Cómo le va a decir a alguien que tiene dinero pobre? Ciego, a alguien que hacía ungüento para los ojos que eran de conocimiento mundial, ciego y desnudo. Es decir, tus telas negras a mí no me sorprenden. Sos pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. El mensaje a esta iglesia era de que ellos estaban mirando lo que tenían las otras ciudades en vez de activar lo que verdaderamente ellos tenían. No activaron el amor hacia Dios con lo que tenían. Era una iglesia que tenía recursos. Era una iglesia, permítanme decirlo, que tenía dinero. Pero ellos estaban siempre esperando tener lo que tenía la ciudad del norte, Hierápolis. Estaban esperando tener lo que tenía la ciudad del sur. Y si bien este mensaje es para una iglesia, pero el sistema de toda la ciudad de la Odisea se había metido en la iglesia. Por eso es que Jesús le menciona, no sos ni frío ni caliente, sos tibio. Me provocás que tenga ganas de vomitar. Qué fuerte expresión. Porque ellos tenían riqueza. Metámonos dentro del contexto, un contexto misionero, un contexto donde los apóstoles necesitaban recursos para que avance el evangelio, para que el nombre de Jesús sea conocido, y ellos estaban preocupados por el agua del vecino. En vez de reconocer lo que tenían y activar el amor de Dios directamente con lo que Él les había dado, recursos económicos. En la iglesia, porque lo dice lo que acabamos de leer, había recursos económicos, pero ellos no expresaron su amor con lo que tenían. Estaban esperando tener un poco lo que tenían los de al lado. ¿Cuántas veces, y yo escribí algo en mis redes sociales esta semana, estamos esperando tener algo para poder hacer? Yo tenía un amigo que, no sé, lo recordé esta semana, voy a aprender y ahora le explico qué significa esto. Yo tenía un amigo que me acordé esta semana de él, que después cambió, pero cuando lo conocí él me decía, yo estaba trabajando en el ministerio con los niños, me decía, mirá, Santi, tengo esta tele de 50 pulgadas en casa. El día que quede en mi trabajo con contrato indefinido, la voy a sembrar para el ministerio de los niños. Y yo por dentro pensaba, pero ¿por qué hacemos esas negociaciones con Dios? Estoy esperando tener una estabilidad económica para poder sembrar. ¿No es al revés? Pero lo pensé, pero me hizo acordar a que yo muchas veces hacía lo mismo, y es un poco lo que hacía la Odisea, diciendo, bueno, cuando tengo agua caliente, cuando tengo agua fría, y estamos procrastinando, en Argentina decimos bicicleteando, estamos como tirando para adelante, cuando se alinean los planetas, ahí sí voy a hacer esto. Y quiero hablar hoy a nivel económico. Miren, no voy a hablar ni mencionar esto porque hay una situación de necesidad en la iglesia, nada por el estilo. Apóstol, ¿se pagó el alquiler este mes? Se pagó la luz, se pagó todo. Es más, aunque no nos estamos reuniendo, agradecemos también como parte del equipo pastoral de la casa toda la generosidad que ustedes expresan. Pero yo sentí hacer toda esta introducción para meternos en este tema, en el tema de las finanzas y en el tema de la generosidad. Porque la Odisea era una iglesia que estaba esperando tener algo para poder dar. Estaba procrastinando. No, ahora cuando pase esto, cuando suceda esto. Y en sus esfuerzos humanos y naturales, nunca iba a llegar ese momento especial y adecuado. A veces esperamos, a la hora de ser generosos, esperamos que todo se alinee para poder ser. Y ¿sabes qué? Ese momento nunca va a llegar. El amor de Dios, el amor a Dios se demuestra activando lo que tenemos, no esperando a tener algo para poder hacer. Y lo hablo con mucha libertad y me pongo yo en el primer lugar. Muchas veces, y lo comenté esta semana con algunos amigos, muchas veces yo dije, qué ganas de tener muchas finanzas para poder ir y sembrar, no sé, al ministerio, poder ir y hacer esto.
Y sentí que esta semana el Señor me pegó una cachetada espiritual, Señor al que ama corrige, y decir, ¿por qué siempre estás esperando tener algo para poder hacer? ¿Por qué siempre estás esperando, bueno, ahora cuando tenga, no sé, mensualmente 10.000 euros, ahí voy a sembrar y voy a... ¿Por qué siempre esperar para poder hacer? La Odisea tenía mucho y no hacía nada. Era tibio. No era ni frío ni caliente. Porque lo que se estaba juzgando en las iglesias, les recuerdo, era el hacer. Yo conozco tus obras. No se estaba juzgando su corazón. Se estaba juzgando que no hacían nada. Mi pregunta en esta mañana, y este es ya llegando a la conclusión y el final de mi mensaje, es ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos dio? ¿Estamos demostrando nuestro amor con obras o estamos reteniendo? No, pastor, cuando pase la pandemia, cuando suceda esto, cuando me acomode con estas cositas, cuando me acomode con estas otras cositas. Y mire, quiero hacer dos aclaraciones. Primeramente, una aclaración a aquellos que por ahí todavía no son parte de la casa, sino que nos estás visitando en esta transmisión. Y puedas pensar, uy, están hablando de finanzas, parece que los pastores solo hablan de finanzas. Mira, tranquilo, acá no se obliga a nadie. Pero sí es necesario que hablemos de ciertos principios espirituales que nos ayudan a poder ser fieles a Dios en todas las áreas. Dios quiere que seamos fieles en mi matrimonio, no sé, en mi salud física, en cosas tan íntimas como mi vida sexual, pero también en mis finanzas. Ahora, con esto no estamos pidiendo dinero a nadie. Muchas veces los pastores cometemos la equivocación de que nos da cosa hablar de dinero y nos olvidamos de enseñar principios espirituales. Nos da cosa hablar de dinero, ¿por qué? Porque ha habido muchas malas experiencias. Capaz que aún entre los presentes, donde un líder religioso te estafó. Ayer yo veía una noticia de una iglesia en Argentina, iglesia no sé cuánto, Filadelfia, y estaba el periodista diciendo, bueno, en Argentina se dice así, como el curro. El curro no es el trabajo, es como lo ilegal de un pastor. Dice, sus fieles se mueren de hambre y el pastor es millonario. Y mostraban toda una escena, claro, era una secta. Había denuncias sexuales, denuncias de un montón de otro tipo. Pero esas experiencias, malas experiencias, no anulan una verdad. De que vos y yo somos participantes de un propósito que nos excede. El propósito personal nuestro no es tener una hipoteca y poder terminar de pagar la casa. O poder dar un mayor pasar o un mejor nivel económico a nuestra familia. Nuestro propósito en la vida es ser parte del propósito eterno. Lo otro colabora. Sí que queremos que tengamos cada uno nuestra casa, nuestro mejor auto del año, nuestra mejor tecnología, sí, pero siempre y cuando colabore al propósito eterno. Si no, no tiene sentido. La Odisea tenía mucho, y acá tengo a mis dos velitas, espero que las puedan ver. Tenemos a estas dos iglesias. Acá tenemos a Esmirna. No tiene mucho. Pero está haciendo mucho. Si apagáramos todas las luces de este recinto, lo único que nos alumbraría es esta pequeña velita, que hace más de una hora que está prendida. Y sigue, ¿eh? Esta es Esmirna. El ángel le dice, eres pobre, pero en realidad eres rico, porque estás haciendo mucho más que otros que parecen que tienen más, parecen que son mucho más grandes, pero en realidad no están haciendo nada. Esto es tibieza. Lo podemos aplicar a un montón de cosas en nuestra vida, pero literalmente yo quiero hoy aplicarlo al nivel de la generosidad. ¿De qué nos sirve tener si estamos apagados? Estar apagado, yo lo asemejo con no ser parte del propósito eterno. Vuelvo a decir, no estoy hablando de esto por una necesidad que tengamos en la casa. Que gracias a Dios, mire, todo este año sin tener reunión y podemos seguir pagando el alquiler. Pura gracia del Señor. No hay una necesidad, pero hay principios que siento en mi espíritu y me lo confirmó cuando el apóstol me llamó y me dijo, Santi, ¿puedes compartir? Es más, yo ni pensé porque hace como un mes que no compartís, apóstol. Viene compartiendo el pastor Andrés 2 veces, la pastora Raquel. Ahora yo lo sentí de parte del Señor. Digo, necesitamos hablar, y yo sé que es un tema que lo vamos a hablar acá en casa. Por eso es algo que es un mensaje que considero que es para IAN, como comunidad, como casa. Podemos tener mucho,
pero no estar alumbrando, no ser nada. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente fue una manera de amar en acción como lo mencioné anteriormente, sino dice, amó Dios al mundo que dio. Y ese dio no es inocente. Cuando vos y yo amamos, damos. No sé si lo habías visto de esa manera. Cuando vos y yo permanecemos en amor, permanecemos dando y permanecemos en la generosidad. Yo sé que podemos hablar de la generosidad del tiempo, la generosidad de las expresiones, de la generosidad de las palabras, de los abrazos, todo eso sí, pero hoy quiero hablar de la generosidad en cuanto a las finanzas. Necesitamos permanecer en amor, permaneciendo en nuestra generosidad en finanzas. Y cuando hablamos de generosidad no estamos hablando, sí, no, a ver, ninguno de nosotros se considera tacaño, ¿se entiende eso, no? Amarrete. Si todos nos consideramos generosos, ¿sí o no? Si yo no puedo ir y decir, qué tacaño que sos. No, yo soy generoso. En el año 90 yo hice una ofrenda de 70 euros. Es decir, o nos quedamos con algo de hace, no sé. La generosidad es algo de todos los días. Es una naturaleza. No, el mes pasado ofrendé 5 euros de más. No, la generosidad es algo que va en aumento. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue la manera que Dios al mundo? Que amó Dios al mundo. Dio. ¿Y qué dio? ¿Lo que le sobraba? No, dio a su hijo unigénito, el único hijo que tenía. En el año 2017, uno de los viajes, estando en Argentina, que hice acá a Europa, me encontré con un líder juvenil, muy conocido. Nos encontramos en Madrid y él había llegado de un viaje de París. Y hablando de un montón de cosas, nos atendió, veníamos con Samuel, mi cuñado, habíamos hablado de un montón de cosas y él me dice, ¿sabes qué? Te voy a contar algo. Dice, acá en Europa la gente es muy tacaña. En cuanto a lo religioso, dijo él, en cuanto a la iglesia. Dice, yo soy uno de los pocos ministerios que vive de ofrendas, pero normalmente los pastores tienen que trabajar porque la gente no ofrenda, porque la gente no diezma. Y le digo, ¿y vos por qué crees que es eso? Dice, yo creo que es por una mentalidad de limosna, que nos enseñaron la iglesia, primero la iglesia oficial, que vos vas a la iglesia católica y quedas limosna, monedas, ¿no? De lo que te sobra. Ese es el concepto de limosna. Limosna es una ayuda, es lo que le doy a un mendigo. Sí, son las moneditas que le doy a un mendigo. Pero ofrenda es otra cosa. Ofrenda tiene que ver con expresar mi generosidad. Los diezmos tienen que ver con cumplir lo que Dios me pide. Que dice, ok, de todo lo que te doy, el 100% dice Dios primero es mío, pero te dejo usar el 90%, administrar el 90%. El 10%, consagralo exclusivamente para todo lo que tenga que ver con el desarrollo de mi casa. Y las ofrendas tienen que ver con ese 90%, con la expresión de la generosidad, de algo que no es mío, que es de Dios. Y este líder religioso me decía, la iglesia está acostumbrada a dar limosna. Dice, vengo de un evento en París, había 1.300 jóvenes. ¿Sabes lo que me dieron? Una taza, congreso, no sé cuántos años. Dice, yo no voy por el dinero, pero había 1.300 jóvenes. Claro, pagaron en pantallas, pagaron en alquiler de sonido, pagaron una infraestructura, pero nos olvidamos del recurso humano. Nos olvidamos de que lo más importante también es la palabra, como se ha hablado, del mensaje y el mensajero. ¿Estamos hablando de finanzas, pastor? Sí, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de euros, estamos hablando de dinero. Acá la palabra clave de esta iglesia era que no expresaba generosidad. Entonces es por eso que le dice, mirá, puedes tener un ungüento para los ojos, una pomada que te sirva y te sea de fama mundial, pero sos ciega, no estás viendo lo que verdaderamente tenés que ver. Podés tener las mejores vestiduras, pero estás desnuda. Podés ser muy buena en el comercio, en lo bancario, pero sos miserable y desventurada. Tenés mucho, pero no haces nada. Sos tibia. Pero a Esmirna le dice, hey, sos pobre, pero me corrijo, en realidad sos rica. Tenés muchísimo más que lo que otros tienen. ¿Saben que pensaba en estos días que uno al dinero lo ve como algo material, como algo tangible, como algo pasajero? Y sí, es algo material, es algo tangible.
es algo pasajero. Pero miren, me puse a estudiar. La palabra dinero en la Biblia se encuentra 140 veces. 140 veces se usa la palabra dinero y es una de las palabras más usadas. Hay más enseñanzas de dinero que en la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente se menciona 87 veces. No estoy diciendo que el dinero es más importante que el Espíritu Santo. Estoy hablando de que si un tema es recurrente en la Biblia, es que tenemos que entenderlo. Jesús, ¿cuántas veces habló de dinero? A mí me sorprende esta escena de Jesús. ¿Se acuerdan cuando estaba en el templo? Que dice que estaba el arca donde dejaban las ofrendas y que Jesús se viene a mirar cuánto ofrendaba la gente. Y yo imagino así Jesús cruzado de brazos y todos los discípulos, Pedro asomando la cabeza, Judas ahí, a ver, porque a Judas le interesaba el dinero. Y Jesús, a ver, qué incómodo, imagínate, próximas reuniones presenciales, nos acercamos a ofrendar y tenés a alguien mirando a ver cuánto ofrendás. Es incómodo. Más de algunos iría de la iglesia si hiciéramos eso, ¿sí o no? Jesús estaba mirando cuánto ofrendaba la gente, porque vio que la viuda dio 2 monedas, 2 blancas creo que era. Son 2 monedas muy chiquititas. Si las vio es porque estaba cerca. Jesús estaba ahí mirando a ver cómo ofrenda la gente y le estaba enseñando. Y pasó un rico y ofrenda. Miren, ese rico ofrendó de lo que le sobraba. Y cuando viene la viuda, esta mujer que ofrenda estas 2 blancas, esta verdaderamente ofrendó. Esta es pobre, pero verdaderamente es rica. ¿Se dieron cuenta de que vivimos en un continente con una de las monedas más fuertes del mundo y tristemente es el lugar donde el evangelio menos avanza? ¿Lo pensaron alguna vez? El euro es una de las monedas más fuertes a nivel mundial. En nuestro país, un euro son 200 pesos. Es una locura, una locura. Es una de las monedas más fuertes. Pero es el lugar donde el evangelio menos avanza. Usted se preguntará, pastor, ¿estás diciendo que el avance del evangelio está condicionado al dinero? No, jamás, nunca, jamás. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que se hacen con dinero. Hay un edificio, hay un alquiler, hay luz, hay viajes, hay cosas que se hacen con dinero. No vamos a la señora dueña del alquiler, miren, vamos a orar por usted este mes. Es decir, no vamos con ese tipo de cosas, que pagar el alquiler. Y yo pensaba, qué loco, ¿no? De que en el lugar donde hay una moneda más fuerte, me hace acordar un poco a la Odisea. Yo les digo, del otro lado del charco. En junio va a ser 2 años que vivimos acá, pero déjenme saltarme el otro lado del charco. Cada vez que visitamos Europa, la verdad, la mentalidad era, y el profeta Julián seguramente va a decir amén conmigo a esta expresión, la mentalidad era, vas a Europa a sembrar. Es decir, olvídate de que alguien te dé una buena ofrenda. No vas por la ofrenda, pero nosotros vivimos de la generosidad de la iglesia. Cada vez que viajamos acá es a sembrar. Y acá tengo a Ivana presente, muchas veces endeudarnos con la tarjeta de crédito, porque las ofrendas, a ver, ministramos como 50 iglesias de todos los colores habido y por haber. Y la que más te daba, no sé, algo que te alcanzaba para el McDonald's. Es decir, ni hablar de por lo menos con la ofrenda pagar el pasaje y que quedar empatados. ¿Por qué? Porque el mensaje o el común denominador o el pensamiento siempre fue, Europa no ofrenda. Europa, lo que dije recién, mezcla ofrendas con limosna. Perdónenme, estoy hablando en casa. Es decir, acá estamos en el living de casa y quiero ser bien explícito en esto. Pero a mí me da vergüenza cada vez que yo veía, decía, y le pregunté a Raquel, está por ahí Raquel, digo, Raquel, pero ¿por qué se cobra 20 euros un alineamiento? Nosotros, con una moneda desvaluada, y los que vienen de otros países saben que es así, un evento, una convocatoria, valía. ¿Y vos te pensás que alguien se quejaba? Había chicos que vendían sus cosas, que vendían, no sé, el reloj, el ordenador. No, porque yo quiero estar en este evento. Ahora 20 euros me los gasto, no sé, en un McDonald's, me lo gasto. ¿Cuánto sale que las mujeres se hacen las uñas? 25, 20, en un lugar barato. Pues yo he visto 35, un corte de pelo, ¿cuánto vale? Entonces me estás comparando que un corte de pelo vale lo mismo que un alineamiento donde estamos 3 días expuestos a palabras eternas.
Una cosa es el precio de las cosas y otra cosa es el valor. Este vaso para ustedes puede valer 50 céntimos, para mí puede valer 1.000.000 de euros. Porque imagínense, no sé, es el vaso de mi bisabuelo. Con este tomó, no sé, el día que se casó mi bisabuelo, después se lo pasó a mi bisabuela, después se lo pasó a mi abuela, después se lo pasó a mi madre y mi madre me lo dio a mí. Para ustedes puede valer 50 céntimos, para mí 1.000.000 de euros. Porque el precio no tiene que ver con el valor. El valor lo asignamos nosotros. Invertimos, ¿cómo dice la palabra? Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Invertimos en lo que verdaderamente tiene valor. Entonces, despojémonos de lo cultural. Acá Jesús no le estaba hablando a una ciudad, le estaba hablando a una iglesia. Y le dice, hey, yo estoy a la puerta y llamo. Versículo que hemos usado para los nuevos, pero le estaba hablando a una iglesia. Yo estoy a la puerta golpeando. No estás viendo lo que verdaderamente es eterno. No te estás viendo como participante de que el evangelio está saliendo a todas las naciones. Tenés mucho, pero sos pobre. Sos ciega y desnuda. Eso le dijo a la iglesia. No estoy hablando de nuestra congregación en especial, pero sí estoy hablando entre casa. Creo que es hora de asignarle el precio a lo que verdaderamente tiene valor. Le decía a Ivana que la expresión de los últimos versículos me hace acordar muchísimo a mi mamá, del verso 18. El consejo que le da, es decir, ¿cómo salir de esta situación? Miren el consejo que le da. Le dice, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. El Señor le está diciendo, a ver, ¿cómo le vamos a comprar algo a Dios? Le está hablando, empezá a poner tu mirada verdaderamente en las cosas eternas. Las cosas que verdaderamente tienen valor. Invertí, financiá, mostrá tu amor con tus obras y también con tu dinero. Por eso es que habla de un intercambio, le habla en el idioma que ellos entendían. Comprá oro refinado en fuego para que verdaderamente seas rico. Comprá e invertí en las cosas que verdaderamente tienen valor. Dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O unge tus ojos con colirio para que veas. Le está diciendo, necesitas ver lo que verdaderamente es importante. Eso le estaba diciendo Jesús a la iglesia de la Odisea. Muchos de nosotros hemos venido de Latinoamérica. Y la verdad, veía la noticia de un argentino en esta semana que le mandaba un mensaje a todos los argentinos. Bueno, había un poco de política en eso, pero decía, vine a Europa a los 50 años, vine a España a los 50 años y en una semana conseguí trabajo. ¿Cuánto ganas? 1.000 euros. Claro, multiplican 1.000 euros por 200, los argentinos se les prendían los ojos. ¿Cuántos de nosotros vinimos con una mano atrás y otra adelante? Y hoy el Señor nos ha prosperado. ¿Cuántos? A ver, levantan la mano, yo no los veo, pero háganme por lo menos la imaginación de que están levantando la mano. Amén. El Señor nos ha prosperado. Creo que el Señor nos está hablando con amor. Y nos está diciendo, es hora que comencemos a ver lo eterno. Porque no vinimos a Europa para tener una casa, para poder, no sé, tener un mejor auto, para que nuestros niños, no sé, puedan vestirse mejor. No vinimos a eso, por favor. Vos y yo somos hijos de la eternidad. Nuestra vida es mucho más que un ordenador, que una ropa. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a la Odisea. Es mucho más que te vistas bien, que traigas agua de un lugar o de otro lugar. Es mucho más que tengas una medicina de alcance mundial. Es mucho más que eso. Comprá de mí oro refinado. Y le decía que me hace acordar tanto a mi mamá esto, porque nos repetía todo el tiempo. Ey, mis papás para mí son unos héroes, pastores ellos. A ver, no te niego, más de una vez no teníamos que comer en casa. Una vez me acuerdo que teníamos solamente perejil y huevo. Perejil. ¿Qué comimos ese día? Tortilla de perejil o omelette de perejil. Muchas veces no había que comer, pero cada moneda que ellos tenían, obviamente fue una situación, no nos hacían pasar hambre, nos prosperaron. Nosotros cuando nos casamos nos dieron un departamento, a mi hermano le dieron una casa a cada uno. Es decir, el Señor los prosperó mucho, pero siempre hubo algo que no se negoció. Primero está la obra del Señor. Es decir, este auto es de la obra del Señor. Y si se rompe haciendo la obra del Señor, no hay ningún problema. Es algo pasajero, de esta vida no nos vamos a llevar nada.
¿Cuánta gente hay acá enferma? 60, 65 años, un descarte de la sociedad, enferma, trabajaron toda su vida, ¿para qué? Se van a morir y no van a tener nada. Gente que ha creado imperios de dinero y sus hijos en 3, 4 días, sus nietos, como el hijo pródigo, ¿no? Desparramaron, despilfarraron todo el dinero. Necesitamos ser ricos. Capaz que no tengamos mucho. No, pastor, porque esa es la otra, ¿no? El que decía el cuándo. Cuando yo cobre 2.000 euros, pastor, si me sale este negocio, no sabe cómo voy a invertir. Voy a empezar a diezmar. Voy a empezar a ofrendar una cantidad fija todos los meses. ¿Me vas a acordar a esta vela? Con lo poco. Por eso, fíjese cómo toma sentido. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es necesario ver qué es lo que tengo en la mano. Pastor, estás hablando mucho de finanzas. Es necesario hablar de finanzas. Pero no para recaudar más como congregación, ni mucho menos en lo personal, sino es necesario hablar de finanzas para que vos y yo entendamos el propósito de nuestra vida, que es un propósito eterno. Las finanzas nos desvían. Porque la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Nos desvían las finanzas cuando no están enfocadas en lo eterno. Y te puedo asegurar, si tus finanzas se enfocan en lo eterno, si tus finanzas se enfocan en lo que verdaderamente tiene sentido, Dios te va a dar más, porque vas a demostrarte fiel. No te vas a quedar así toda tu vida. Vas a crecer y vas a poder financiar muchas más cosas, porque tu corazón está sano. Miren lo que dice mi tocayo Santiago, capítulo 4, verso 2. Fuerte, ¿eh? Codiciáis y no tenéis. Estamos esperando siempre, codiciar, ¿no? Cuando tenga, pero no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis los que deseáis, porque no pedís. Verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Que acaso no aprendí a orar? No se trata de saber orar. Porque pedís mal, porque pedís para gastar en tus deleites. Oh almas adúlteras, fíjese el nivel. Dice, estás pidiendo para tu conveniencia y lo de los tuyos nada más. Hay una asignación principal, tu familia, que no te falte nada. Pero cuando es para deleite personal, Santiago, creo que tenía un poco de este Santiago también, o yo tengo un poco de él, porque es duro, dice, oh almas adúlteras. Es decir, ¿qué es el adulterio? Es engañar el amor de una persona. Está hablando de dinero y le dice que está adulterando. ¿Vieron cómo el amor se expresa en obras y las obras tienen que ver con la finanza? Es una construcción, por eso me tomé el tiempo de hacer todo este análisis y no estoy trayendo algo de los pelos. Santiago lo reafirma y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, qué es amistad con el mundo? No tengas amigos que no vengan a la iglesia, no es eso. Si nos aislamos y no tenemos amistades afuera, ¿cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo vamos a hacer sal? No está hablando de eso, está hablando del sistema. Por eso que Jesús no le estaba hablando solamente a la iglesia, sino le estaba hablando lo mal que hizo la iglesia por meter el sistema del mundo en la iglesia. Entonces no adulteres. Si amás al mundo, al sistema del mundo, ¿no sabes que es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, ok, ¿querés los mismos parámetros del mundo? Tener tu casita, tener tu autito, tener tu buen trabajo, ganar más de 2.000 euros, no sé cuál es tu expectativa económica. Ok, ese es el sistema del mundo. No digo que eso esté mal, pero si tu afán es buscar el sistema del mundo, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque no está siendo parte del propósito eterno. Perdonen si soy explícito para hablar, pero hoy el mundo nos habla sin pelos en la lengua y yo creo que los mensajes hay que hablarlo así, más cuando lo hablamos entre casa. No sé después si Seba quiere editar toda esta parte, pero yo sentía muy fuerte decir, necesitamos crecer en que no quede en algo solo romántico el amor. El amor es obras, ya me encargué de demostrarlo. Ahora las obras tienen que ver con las finanzas. Vivimos en un lugar próspero, vivimos en un lugar donde nuestra moneda puede financiar tantas obras. Hay lugares como, no sé,
Digo, por decir un país de Latinoamérica, donde 20, 30 euros pueden hacer la diferencia. A una iglesia, a un pastor que están sufriendo persecución. Lugares como Cuba. Decir, hey, 100 euros, ¿no sabes lo que es para un pastor eso? No. Es decir, y me identifico, no estoy pegando palo, me estoy pegando a mí. No, cuando tenga, no es cuando, es ahora. Y ni hablar de lugares como África, de lugares, no sé qué, aún mismo, aquí en Europa, porque parece que siempre vamos al extremo. Si tuviéramos una comunidad que entiende de generosidad, ¿saben cómo todo iría más rápido? Pablo en muchas ocasiones habla y exhorta a la iglesia, sean generosos. Por eso es que reivindico a Marta. Y la ponemos siempre un costado, estaba ocupada Marta. Marta se equivocó, ¿por qué? Porque se enojó. Pero lo que ella hacía era valorado. Y no se quedó simplemente en la postura, bueno, yo ofrendo, yo doy, sino que también Marta tenía revelación. Ya me encargué de hablar de esto, pero necesitamos gente que tenga las dos cosas, que vaya creciendo en el entendimiento, pero también vaya creciendo en la generosidad. La generosidad es parte de la muestra de amor para con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, no dio cualquier cosa, no dio lo que le sobraba, sino que dio lo único que tenía, a su Hijo unigénito. La pregunta en este mediodía, y perdonen que me extendí un poquito, es ¿a qué punto o a qué nivel llega nuestro compromiso por la causa, por el Evangelio? Nuestro compromiso con el propósito eterno. Bueno, si Dios me dice voy a ofrendar, te tengo una noticia, Dios ya te dijo. Eso de Dios me dice voy a ofrendarle, no sé, la tengo a Marta acá, voy a ofrendarle a Marta, eso si Dios me dice, Dios, y estamos como Gedeón, ¿no? Poniendo el vellón, buscando señales, es decir, Dios ya te dijo. Es más, no solamente te dijo, implantó en nosotros una naturaleza de generosidad. ¿Y cuál es el modelo? Porque de tal manera, ¿cuál es la manera? Dar. Si amamos a Dios, seamos personas generosas. Vuelvo a decir, no lo digo desde una necesidad. Y si vos estás recién empezando en el camino del Señor, te vuelvo a repetir, esto no es obligación para nadie. Pero nosotros, como parte de un equipo de la casa, necesitamos enseñar estos temas. Porque van a ser de beneficio para tu vida. Porque te van a incluir en algo eterno. Y también porque hay una ley de la siembra y la cosecha que no ha caducado. Que mientras vos sigas sembrando para el eterno, Dios te va a dar más semilla para volver a sembrar, para volver a cosechar. Es una rueda que nunca se acaba. Amén. Vamos a orar, pero más que orar, yo pensaba, qué lástima que justo esta es la semana de oración y ya lo vamos a mencionar en los anuncios, pero es un buen tema también para hablar en nuestra casa, en los grupos de vida. Es decir, hey, ¿cómo estoy yo en cuanto a la generosidad? Permitite sentirte un poco tacaño, porque nadie se hace cargo de esto, todos nos sentimos generosos. No, yo doy bastante. El Señor sabe que soy tacaño, es decir, me pongo yo en el primer lugar. Necesitamos crecer en la generosidad. Es parte importante del avance del Evangelio, del avance del propósito eterno en las naciones. Yo lo identifiqué a la iglesia de la Odisea en algo personal, como que el mismo Jesús me estaba hablando a mí, diciéndome, Santiago, dejate de procrastinar. Santiago, no sé si tenés mucho, pero es hora de brillar. No esperes tener tanto, es hora de brillar con lo poquito y con lo anónimo. Porque a veces buscamos el aplauso de los demás. Decimos, no, esta semana hice esto, esta semana le di esto a otro. No, desde lo anónimo. No se ve mucho. Por eso capaz que el Señor nos mantiene así, desde lo anónimo. Que podamos ser luz, que podamos participar en el propósito eterno. Oramos, ¿les parece? Señor, gracias te damos por todo lo que vos nos das. Señor, gracias porque nos has dado mucho, más de lo que merecemos y aún más de lo que sabemos administrar. Señor, gracias. Señor, gracias.
Señor, yo puedo decir muchas palabras, podemos leer muchos versículos bíblicos, pero quiero pedir, Espíritu Santo, que venga tu revelación a nuestras vidas, a cada hogar que está conectado en este mediodía, ya tarde. De que entendamos que el amor no son simplemente palabras, el amor no es simplemente es un calorcito adentro o algo que siento, no es simplemente algo romántico, es lindo eso, son lindas las expresiones, son lindos los momentos que tenemos ahí de romance con vos, pero el amor tiene que ver con acciones. Y de todas las acciones creo que la que más nos cuesta es la de la generosidad. Señor, yo lo reconozco. Y lo reconocemos también como iglesia, nos cuesta ser generosos. Creemos que somos generosos, pero en realidad gastamos más para nuestros deleites, para nuestro bienestar. Y a veces nos preguntamos por qué no vemos más prosperidad en nuestra vida. Señor, gracias por tu amor, porque tu amor nos exhorta, nos corrige, nos educa. Y yo creo que con amor esta es una palabra primeramente para sentimos. Y ponemos nuestra mirada en lo verdaderamente eterno. Señor, ungí nuestros ojos con colirio. Si estamos desnudos en esta área, Señor, revestinos con lo que verdaderamente importa. Señor, déjanos comprar oro refinado, comprar lo que verdaderamente importa. Señor, nuestra vida es tan corta, es tan pasajera. Señor, llévanos como iglesia más allá de las palabras a verdaderamente vivir lo eterno. Ahí en casa, no sé, en el sofá, en la cama, en la mesa donde estemos, Señor, venga ese espíritu de quebrantamiento a nuestras vidas y de poder replantear nuestras expresiones de amor a través de nuestras finanzas. Vos sabés y conocés la intención de este mensaje. No es por necesidad, no es porque como iglesia necesitamos algo, sino porque nosotros individualmente necesitamos crecer en generosidad. Permanecer en generosidad como una expresión de amor. Señor, que nos reconozcan, no sé cómo reconocerán a las demás iglesias en Europa, pero nosotros como casa, como iglesia de alcance mundial, que nos reconozcan como una iglesia generosa. Una iglesia que no mide costos. Una iglesia, Señor, que hace que el Evangelio avance. Una iglesia, Señor, que, no sé, yo imagino el día de mañana que avanzamos y crecemos en generosidad y que podamos empezar a sostener tantos ministerios en el mundo que ni nos acordemos de los nombres, sino que simplemente es un canal de dar, sembrar. Ese es el ADN de esta casa. Yo lo he aprendido, ese es el ADN de esta casa. Señor, multiplica ese ADN en cada uno de los miembros de este cuerpo. Señor, enséñanos a ser más generosos. Enséñanos a amar a tu manera. No de lo que nos sobra, sino muchas veces de lo único que tenemos. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Iglesia, los amamos un montón. No sé, imagino muchas cosas, pero espero que esta es una palabra para masticarla, para rumiarla, y sin dudas, por lo menos a mí, el Espíritu Santo está yendo a lo profundo con todo esto. Tengo muchísimo más, pero creo que era también para mí y es compartirles a ustedes como casa esta directiva que siento de parte del Señor. Estamos viendo, iglesia.